¿Cuántos de nosotros no nos gusta que nos confronten? ¿Cierto? Que nos llamen como la atención y como que nos jalen las orejas. Y sobre todo cuando a veces nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien, ¿cierto? A veces pensamos que lo estamos haciendo bien y nos jalan las orejas y nos incomodamos porque yo pensé que estaba bien, porque yo creí, porque yo pensé que estaba bien. Entonces uno piensa que está bien y uno sigue como en la terquedad. Y cuando dicen, no, es que no está bien, lo está haciendo mal. Entonces hoy pienso que es una palabra en la cual nos exhorta como aquellas cosas que de pronto hay que ajustar, que Dios quiere como tomar en cuenta y decirnos, bueno, lo que estás haciendo de pronto no lo estás haciendo de la mejor manera, y es como que Dios nos quiere llevar a ese tiempo de confrontación, pero en amor. Yo pienso que siempre yo he dicho que cuando nos dicen los errores con amor, eso entra facilito, ¿cierto? Pero cuando lo dicen de mala manera, de mala forma, eso no, mejor dicho, uno se indispone y no puede de pronto hacerlo de la mejor manera. Entonces vamos a empezar con nuestro tema. Les voy a contar una historia de un artículo que leí. Pues no sé si algunos la habrán escuchado, pero quiero traerlas en esta noche porque es el preámbulo para nuestra palabra que tenemos en este día. Dice, una pareja de enamorados conversaba por teléfono. El elocuente galán declaraba su amor por ella en los siguientes términos. Entonces, imagínense en la película, estaban ahí charlando con muchos de los novios que duran horas y horas y horas hablando, pues esta pareja estaba hablando así. De repente este hombre empieza a decirle, te amo tanto que por ti soy capaz de dar la vida, haría cualquier cosa por ti, lo que me pidas, atravesaría los mares, cruzaría ríos, ascendería montañas, me enfrentaría con las fieras salvajes, caminaría sobre los carbones ardientes. Entusiasmada la chica de escuchar semejantes palabras que estaba dando este hombre, se entusiasmó, ¿cierto? Por esa declaración que estaba, por las palabras que este galán le está diciendo, y le dice él, y ella le dice, mi amor, ¿vendrías a verme esta noche? Le dijo, claro que sí, yo iría, respondió el joven, siempre y cuando no esté lloviendo. Tremendo, ¿no? Suena como jocoso, todo lo que le prometió, y el man no va porque es que está lloviendo, o porque pasó el bus, o porque… Esas son las excusas que colocamos, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones nos pasa en los cuentos, hace referencia que el amor es de solo palabras, ¿cierto? Y muchas veces nosotros dejamos comer por las palabritas que a veces de pronto escuchamos y se van solo palabras, pero no hay nada de sinceridad, de transparencia en lo que se está diciendo. Entonces, a veces podemos comparar eso al amor que decimos a Dios. ¿Cuántas de nosotros hemos hecho como muchas declaraciones de amor al Señor? Señor, te amo, tú eres lo más especial, esta vez sí, yo me comprometo contigo, voy a servirte, y después con el tiempo no cumplimos. Entonces a veces son solamente palabras y promesas que hacemos. Entonces esta es la referencia que hacemos, que en muchas ocasiones hacemos promesas y no cumplimos. Entonces nos llama a que realmente tenemos que tener en cuenta sobre eso. Resulta que eso le pasó a la iglesia de Éfeso. El Señor elogiaba su arduo trabajo, pero sin embargo había un reproche que le tenía que hacer. La iglesia de Éfeso era súper eficiente, trabajaba, activa, hacía de todo, se movía de una forma u otra, entonces empezaba a trabajar mucho, pero tenía algo pendiente que decirles. Como Dios nos quiere decir en esta noche, tengo pendiente algo que decirles, y lo está en Apocalipsis 2:4, dice así, porque tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Tremendo, ¿no? Entonces, has dejado tu primer amor. Por eso el título de esta noche, mi enseñanza es, tengo algo contra ti. Hoy Dios nos está diciendo, tengo algo contra ti, algo que está pasando contigo. El primer amor se refiere a aquellas pasiones y sentimientos que impulsan a honrar, a servir y a adorar al Señor. Recuerden ustedes cuál fue su primer amor cuando conocieron al Señor, cuando le compartieron del Señor, ¿cierto? Era como algo muy especial y era, que ardía su corazón, que estaba en la iglesia, que quería hacer miles de cosas. Y mire que en medio de esta prédica que estaba haciendo, se me venían a mente personas de la iglesia que sirvían en la iglesia, que eran eficientes, que se enamoraron del Señor, que eran los mejores servidores, que yo quiero hacer una cosa, que la otra. Y ese se metían en muchos ministerios, que pienso fue como un poquitico el error que a veces cometemos, que hacemos muchas cosas y nos enfocamos en algo y los vemos ahora y ya no están sirviendo, ya no lo hacen con la pasión que quisiera, ya no lo hacen con la devoción, porque ya ni sirven en la iglesia, ya ni están en la iglesia, diría yo, muchos de ellos. Entonces a veces vemos como ese primer amor nos lleva como a reflexionar, ¿cómo está mi amor con Dios?
¿Cómo es esa sinceridad que yo tengo con el Señor? ¿Cómo es mi transparencia con el Señor? Entonces, hoy Dios nos quiere evaluar un poquitico cómo está nuestro amor con Dios. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Qué es lo que realmente esa esencia de Dios hay en mí para hacer las cosas, cierto? Ese versículo hace referencia como el primer amor que tenemos con el Señor, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones empieza a menguar y empieza a enfriarse ese amor, se empieza a debilitar. Ya cuando voy a la iglesia ya me cuesta, ya no lo hago con la misma pasión, ya de pronto le pongo el pero, ya pronto hago muchas cosas, de pronto Dios empieza a mirar esa condición. Yo pienso que los que venimos el miércoles no tenemos como ese, porque lo hacemos con amor, que nos gusta venir. Yo miro a Osquita, ¿de dónde viene? Del primavera venir aquí, o sea, por la lejura, dice el pastor. Entonces es como que vemos que a veces personas que de pronto se dedican y dicen, no, yo tengo mi primer amor y yo lo disfruto. Entonces que vemos, tiene que ser como ese calor que sintamos por hacer las cosas bien. Dios eligió a la iglesia de Éfeso por su trabajo y dedicación en la obra, pero son las recriminaciones por haber abandonado su primer amor. Entonces preguntémonos, Señor, de lo que nos acordamos nosotros de nuestro primer amor, ¿qué he olvidado? Que de pronto no estoy sacándole el jugo, no le estoy poniendo como ese pimienta, como ese sabor tan especial a estar con Él, a disfrutar los tiempos de intimidad con Él, de devoción con Él. Entonces, de pronto es que Dios nos lleva como a preguntarnos en ese. Y resulta que la iglesia de Éfeso era una iglesia que era muy doctrinal, conocía mucha palabra, y muchas de la parte doctrinal que hay en las diferentes iglesias fue por ellas, porque yo empecé en la parte doctrinal, era supremamente importante. Entonces, se enfatizaron solamente en la doctrina, en aprender palabra, eran los que de pronto dedicaban tiempo para aprenderla, conocer la palabra, era todo el tiempo, pero se quedaron en la palabra, hasta ahí llegó. Porque se empezaron a desviar de muchas cosas. De pronto esa iglesia es la que de pronto recriminaba, juzgaba, porque como eran tan centrados en la palabra que olvidaron el calorcito que hay dentro de la palabra. Porque la palabra sola es hueca, es vacía. Hay que meterle carne, hay que meterle amor, hay que meterle esencia. Entonces eso le pasaba a la iglesia de Éfeso. Se empecinaron solamente en hablar palabra. Y había algo muy especial, que ellos olvidaron la doctrina de la cruz y empezaron en la doctrina de la gloria, de la honra. Dios quería ser mostrados porque yo soy los duros, los que conocen palabra, los que quieren de pronto el nombre reconocido, que la gente los identifique por ser esa persona que son los doctos. Entonces ellos se enfatizaron más en la doctrina de la gloria, de que los vieran, de que los mostraran, de que fueran los importantes. Fue una debilidad que tenía. Y la palabra decía, o sea, están haciendo, pero faltó lo más importante, el amor, ¿cierto? El amor, porque sin amor no entran las cosas, sin la esencia no entran las cosas. Entonces, esta iglesia tenía esas falencias. Y por eso ese mensaje es para la iglesia de hoy. Miremos cómo está eso. De pronto muchos conocemos palabra, de pronto servimos, de pronto hacemos muchas otras cosas, pero tiene que tener el sello del amor. Si le falta amor, hay que preguntarnos por qué le está faltando amor. ¿Qué cosas estoy cambiando por el amor genuino que Dios quiere colocar en mi vida? Entonces, ¿qué pasa con ese amor? El amor que Dios me ha dado para poder manifestar eso. Entonces, mi primer punto es, ¿dejaste tu primer amor? Y nos preguntamos, ¿cómo está mi pasión por Dios? ¿Hay pasión por Dios? Todo arde ese corazoncito cuando escuchamos una palabra y nos emocionamos y, mejor dicho, hacemos de todo cuando encontramos eso. Entonces, ¿cómo está mi pasión? Mi pasión por Dios. ¿Cómo está el fuego que arde en mi corazón? ¿Hay el fuego? Cuando de pronto quiero, aquí proclamamos de pronto una vigilia, yo quiero ir. O de pronto hay algo especial, o tengo que servir, y me doy el tiempo para que realmente anhele estar ahí. Y en muchas ocasiones en esos tiempos es cuando nosotros, por encima de las cosas que tengamos, por encima de los compromisos que tengamos, hay un deseo por estar con el Señor, o solo se quedan con cenizas, solamente. Bueno, voy, pero si puedo, si tengo tiempo, si de pronto pasa esto. Entonces nos quedamos simplemente, si tengo tiempo, si de pronto tengo ganas, y no lo hacemos realmente dándole esa esencia de que realmente lo quiero hacer por el Señor, ¿cierto? Son cosas que de pronto lo hacemos de forma
automática, que de pronto muchos podemos preguntar nosotros que de pronto servimos en la iglesia, ya luego porque me toca servir, porque tengo mi día de servicio. Y a veces nos pasa, y pienso que Lucy estaba como un poquito cambiando algunas cosas de los servidores, porque muchas veces venimos a la iglesia si servimos, si no servimos pues no venimos, porque no tengo servicio. Y eso pasa muchas veces, que necesitamos alimentarnos, porque a veces nos falta como que realmente no es por un compromiso, sino porque yo amo a Dios. Mire que en el tiempo que yo empecé a conocer al Señor en la otra iglesia, hubo un tiempo que yo tenía muchos, estaba en la alabanza, en diferentes ministerios, en muchos ministerios, hasta que un día dije, voy a hacer un pare. Y fue, no me acuerdo si fueron 6 o 3 meses, hice un pare. Y yo quería saber si realmente iba a la iglesia porque servía o porque amaba al Señor. Y fue como el tiempo que yo dejé como que yo voy a sentarme y voy a recibir del Señor, voy a loarle sin tener ningún ministerio, y era como que tenía que tener esa experiencia, y eso me sirvió muchísimo. Eso hizo que mi amor por Dios fuera más genuino, más sólido, fuera más de corazón, porque yo anhelaba ir. Entonces yo ya entendí, le llegué como la esencia a servirle al Señor sin compromisos, porque lo amaba a Él, y eso era suficiente para mí. Entonces a veces Dios nos lleva como esos tiempos en los cuales necesitamos identificar en nuestra vida cómo es mi amor con Dios, por qué lo amo, qué es lo que hay en mí, para poder tener esa claridad en lo que estoy haciendo. Entonces es como que entendemos eso, ¿cierto? Y sabemos que el amor de Dios arde todavía la pasión por el Señor, ¿cierto? En muchas ocasiones cuando no hay ese amor por Dios, pues es muy difícil que yo ame a mi hermano, es muy difícil que yo ame a mi amigo, no vea la necesidad del otro. Cuando se apaga ese amor, ya es difícil, ya no siento nada. Si a mi hermano le pasó algo, pues es él. A mí no me tocó, pues no me interesa. O mi hermano se... Entonces tenemos que mirar. Mira, me encantó con lo que está pasando ahorita con la hermana Marta, que pasó ese suceso. Mira que nosotros ya no más traigan más cosas a la iglesia, porque la gente se empezó a mover, que tengo que llevar la colchoneta, que tengo que llevar la cobija, que... Eso me encanta, eso es iglesia. La iglesia se tiene que mover en eso, con las necesidades del otro. Pero cuando no hay amor, pues me resbala. Yo no me esfuerzo por hacer nada, sino simplemente soy una participante de la iglesia, asisto a la iglesia y no más. Entonces tenemos que identificar el amor de Dios con esa pasión, con ese deseo, porque si no, no vamos a tener la claridad de lo que Dios quiere que nuestra vida sea llevada en eso. Entonces tengo 3 razones por las cuales podemos dejar nuestro primer amor. La primera es por consentir pecado oculto en nuestras vidas, porque pronto tenemos esos pecados ocultos en nuestra vida, y lo vemos en 1 Reyes 11:2. Dice así: el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviará el corazón hacia sus ídolos. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlos. 1 Reyes 11:2. Resulta que Dios le estaba haciendo una advertencia al pueblo de Israel: no se metan con estas mujeres, yo diría en estas viejas, porque estas viejas lo van a alejar. Porque eso pasa, estas mujeres los van a alejar de ahí, los van a separar, los van a desviar del propósito de Dios. Entonces Dios les decía: pilas con eso. Era como una advertencia, y se fue así. Y se fueron muchos, porque no fue solamente él, muchos se fueron detrás de él, buscando lo que no se le había perdido, y embarraron su vida. Entonces cuando tenemos aquellas cosas en nuestro corazón, que uno sabe que la está embarrando, que uno sabe que está haciendo cosas malas, uno sabe que uno está embarrando, y Dios le dice: te advierto, te advierto, te advierto. Y resulta que Salomón fue un hombre que Dios lo utilizó de una manera sobrenatural, hizo cosas. Ese templo que hizo, una cosa de locos, diría yo, una cosa de locos, porque era supremamente hermoso, que hasta la reina de Saba vino y se admiró de toda la hermosura que tenía, de todo lo que tenía. Pero este hombre no hizo caso, y así es como somos tan confiados, ¿cierto? Eso no, tranquilo, relajémonos, que eso nadie sabe. Resulta que sí sabe. Entonces es como que a veces nosotros tenemos esos guardados, esas cosas pendientes que Dios nos dice. Si empezamos a hacer eso, nos estamos desviando de lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces es como que esas cosas ocultas que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Y este hombre empezó a decaer, empezó a declinar su amor a través de esa pasión que tenía por las mujeres. Las mujeres lo empezaron a desviar, y él no se dio cuenta, y el amor se empezó a apagar, ¿cierto? Porque dice: no, pues es que es una sola mujer, no es más sino una. Después es 1, 2, 3, y quedó grave. Entonces como que a veces pasa eso, que nosotros dejamos: no, pero es que es una cosita más, de pronto es un video que estoy viendo, o estoy hablando con tal persona, porque muchas veces nos pasa eso. Es esas conversaciones que tenemos con gente que no es de beneficio, que no nos trae edificación, nos empieza a desviar.
Mira qué nos pasó, aquí en la iglesia nos pasó, estaban los grupos de los jóvenes y resulta que se hacen amistades entre los chicos y rico que compartan, ay, qué bueno, están compartiendo, qué rico. Y resulta que entre ese ambiente los chicos empezaron a salir, uno de ellos, a ir a lugares que no debían haber, a ir a compartir con gente que no tenía, y empezó a ir otra persona y otra persona, y resultaron estas personas embarcadas en cosas que nada que ver. Empezaron ellos en su mismo ambiente a desviarse, porque no, es que simplemente vamos a ir a conocer tal lugar, y esa conocida de tal lugar que hizo, pues se desviaron del propósito de Dios. Entonces a veces pasa que esas pequeñas cosas que de pronto nosotros dejamos en nuestro corazón, que empieza a acrecentar, nos desvían del Señor, nos apartan del Señor y apagan ese amor por Dios y nos llevan a esos momentos de crisis. Y muchos cristianos permitimos que ese pecado entre sigilosamente y destruya la pasión por Dios. Preguntemos qué nos ha desviado la pasión por Dios, qué hemos hecho que de pronto ese corazón no se avive, ese corazón no tenga ese fuego. Esas pequeñas cosas hacen que nuestro amor empiece a apagar. El segundo, por no soportar los momentos de prueba. En muchas ocasiones los momentos de prueba nos pueden debilitar. Nuestra fe empieza a debilitarse. Ya no vamos al Señor, ¿cierto? Porque a veces en momentos de crisis, Señor, ¿pero qué pasó aquí? No entiendo. Y empezamos como a sentir como esa insatisfacción de que Dios me puede llenar, que Dios puede solucionar mi situación. Entonces empezamos a sentir como esa sequedad en nuestro corazón. Y nos centramos en el problema. Y el problema es el problema. Mire que estos días hemos tenido, ayer y hoy, noticias muy hermosas de personas que han pasado situaciones difíciles. Ayer venía una chica y hablábamos con ella y ella tenía una situación muy complicada en su trabajo, que estaba como estresada y siempre me lloraba y lloraba y lloraba. Y yo, Dios mío, dándole palabra de aliento. Era una situación bien difícil. Y bueno, hasta que empezó a descansar el Señor, dejó que Dios obrara sobre ese trabajo, sobre lo que estaba pasando en su trabajo, y descansó en el Señor. Imagínate, ayer me contaba que la llamaron de un lugar donde había trabajado y hoy empieza a trabajar con un mejor sueldo y estaba tan feliz. Decía, nena, eso es, dejemos de centrar en las cosas, porque a veces de pronto, yo veía ya que ya ni venía a la iglesia, que ya ni compartía y empezó a secarse, pero cuando dejó que Dios obrara en su situación, empezó a ver que Dios estaba haciendo algo. Entonces Dios nos lleva de pronto a esos momentos de crisis y de dificultades para ver con mi actitud. Si mi actitud es de queja, mi actitud es de soberbia, o cuál es mi actitud. Entonces, muchas ocasiones esas situaciones de prueba me pueden alejar del Señor. Resulta que Israel, después del cautiverio, decayó mucho. Después empezó a sentir tristeza, ya no hacía las cosas con el amor que realmente eran, ya de pronto por la situación que vivieron de pronto de esclavitud, de condenación, su corazón se empezó a secar. Y resulta que ellos construyeron el templo, sí lo construyeron, pero fue muy duro, fue muy sacrificante, ya no disfrutaban lo que estaban haciendo. Y algo que yo pienso que cuando uno no disfruta lo que hace, grave. Yo siempre digo a alguien, si está en un lugar, o en un trabajo, o en cierta situación donde usted no disfruta, piénselo. Hay que hacer cambios, hay que hacer algo. Entonces, no podemos dejarnos por las situaciones que pronto nos agobian y hacen que nuestra vida empiece a vivir. Resulta que el pueblo de Israel, por esas pruebas que tenía, endureció su corazón y le dijeron a Dios. Mira lo que le dijeron a Dios este pueblo cuando estaba pasando una situación difícil, en Malaquías 1:2. Y os he amado, dice Jehová, y dijiste, el pueblo de Israel, ¿en qué me has amado? O sea, el pueblo decía, ¿en qué lo he amado? Se le olvidó de dónde lo sacó, se olvidó la provisión diaria que les había dado. Se olvidó de todo lo que y se quedaron en eso, en el pasado, en recordar de pronto las situaciones que estaba viviendo y se quedaron así. Entonces a veces nos pasa el Señor, pero Señor, ¿tú qué hiciste por mí? No, tenemos que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, la obra que ha hecho en cada uno. Entonces de pronto esas situaciones de crisis que vemos como cristianos nos llevan a dudar del amor de Dios. ¿Cuántos en los momentos de crisis de pronto decimos, Señor, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué me llegó esta crisis económica? ¿Por qué me llegó esta crisis de pronto en mi relación con mi padre? ¿Por qué me llegó? ¿Cierto? Y eso es porque yo misma he vivido momentos de crisis y no he buscado al Señor. He buscado alternativas diferentes. A mi amigo, de pronto he buscado personas equivocadas y no he encontrado el verdadero sentido a salir de la crisis porque me he enfocado en cosas que no son. Pero cuando venimos al Señor y cuando dejamos que Él obre en medio de la dificultad, Él resplandece y el amor se fortalece en medio de la prueba. Últimamente he visto
gente que ha pasado pruebas durísimas, pero ¿sabes qué han hecho esas personas? Se han metido como así, de rodillas con el Señor, clavadas con el Señor, y he visto que solamente ha sido la fortaleza del Señor que las ha levantado. He visto cómo esas personas han creído más en Dios, su fe se ha aumentado, su fe ha sido engrandecida porque han encontrado a través de la prueba el sostenimiento del Señor. Dios las ha sostenido, Dios las lleva adelante. Y yo decía, Dios, uno piensa, si yo estuviera en los zapatos de estas personas, yo pienso que quién sabe qué actitud tomaría, pero esa es la actitud que debemos de tomar. Sumergirnos en el Señor, buscar al Señor cada instante, decir, Señor, tú tienes el control, tú tienes el control. Y Él es el soberano, es el único que tiene la última palabra en medio de las situaciones que tengamos. Él es el que tiene la palabra. Nosotros simplemente nos metemos en Él, nos sumergimos en Él, confiamos en Él y Él hará lo que tenga que hacer en las diferentes situaciones. Entonces ya vimos que tenemos una era por los pecados ocultos, por los momentos de pruebas y por los afanes de este mundo. Los afanes de este mundo también no apagan nuestro amor, ¿cierto? Y voy a contarles así, pues ya lo sabemos toda la historia de Marta y María, que hablaba sobre ese afán de Marta por andar haciendo cosas, ¿cierto? Y voy a leer un texto más, el que está el 41 de Lucas 10:41, dice así: y el Señor dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparte. María has descubierto y nada se lo quitará, ¿cierto? Marta, que estaba afanosa, como muchos de nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasa con los afanes? Ni entendemos ni sabemos qué hacer. En muchos de los afanes que hacemos las cosas mal, ¿cierto? Pero aquí dice que María encontró lo que tenía que hacer, ¿cierto? María descubrió el secreto, que era estar con el Señor. Estar con Él, confiando en Él, porque muchas veces los cristianos, ¿cierto? Caemos en ese sigiloso momento de los afanes, de corre, y una cosa y la otra, ¿cierto? Y eso decimos, no, eso no es pecado. Pues yo diría que sí es pecado, porque si no estamos en el Señor, si no estamos amando al Señor, estamos pecando. Estamos preocupados por lo que el otro dice, por la situación del país, qué vamos a hacer. Sé que es difícil, pero confiamos en el Señor. Todo está bajo el control del Señor, ¿cierto? Hacemos lo que nos corresponde a nosotros, ser eficientes en lo que hacemos y el Señor hará el resto. El Señor se encargará de hacer las cosas como Él quiere. Entonces, muchas veces los afanes de este mundo hacen que nuestro amor se apague. Como estamos tan ocupados en qué, en lo que vamos a hacer, cómo voy a salir de esa situación, ¿cierto? Entonces, muchas veces los afanes del trabajo, ¿cuántas veces el trabajo, cierto? Vamos a esta persona que le contaba, esta chica que le contó, ella hasta que no descansó del Señor, el Señor empezó a orar y a hacer lo que Él tenía que hacer, ¿cierto? Muchas veces con los afanes de nuestro estudio, los proyectos, de los futuros que tengamos, o de pronto las situaciones que vemos alrededor que de pronto nos llevan a ese corre, ¿cierto? Porque a veces de pronto la sociedad nos lleva en un corre que tengo que hacer, que tengo que mover, y nos llevamos en un corre que Dios no está ahí. El mundo nos quiere poner en esos afanes, pero Dios no está en eso. Entonces necesitamos cada día más centrarnos en lo que Dios quiere para mí y no dejarnos llevar. Hay momentos en los cuales nos toca ser como pares en la vida, decir, bueno, hay gente con la cual uno tiene que como no compartir mucho porque esa gente lo lleva como en aceleres, en presiones, en angustias, en hacer cosas, ¿cierto? Y dejar que Dios nos traiga la paz, porque en medio de eso no entendemos los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos lleva a eso. Entonces, María entendió, Marta se desenfocó, no entendió. Todo lo que hizo allá, todos los afanes, me imagino cómo preparó esa comida, me imagino cuánto se gastó, cuánto estaba ya, corre, de nada sirvió. De pronto Jesús no tomó sino un vasito de agua y todo lo que hizo de pronto porque todos estaban pendientes de lo que Él estaba diciendo, de lo que estaba hablando. Y Dios nos quiere llevar esos tiempos de quietud, de soledad con Él, de entender los planes que Dios tiene para mí. Esos tiempos de soledad son tan especiales, son que nos llena tanto y Dios nos lleva cada día más a tener esa comunión especial con Él a través de no dejarnos llevar por esos planes, ¿cierto? Porque muchas veces esos planes nos llevan a enfriarnos, a desviarnos y a embarrarla, ¿cierto? Muchas veces. ¿Cuántas veces nos hemos afanado por cosas y no resultó nada de lo que hicimos? Y Dios presentó otra cosa totalmente diferente a lo que pensábamos nosotros, porque muchas veces queremos pensar a nuestra manera y a nuestra forma y no funciona. Hay que dejar que Dios obre, hay que dejar que Dios obre a través de esas situaciones que esperamos experimentar en nuestra vida y en nuestro corazón.
Esas eran las tres cosas que de pronto podemos perder nuestro primer amor. El segundo tema que tengo, parte que tengo es, Cristo te pregunta hoy, o nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿ya no ocupo el primer lugar en tu vida? Preguntemos, ¿Dios ocupa el primer lugar de nuestra vida? Preguntémonos. Si de pronto muchas veces no lo hemos hecho así, ocupa el primer lugar, ¿cierto? Y en Mateo 6:33 nos dice, buscad el reino de Dios por encima de todas las cosas, llevan una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen que busquemos al Señor, ¿cierto? Él sabe que tenemos necesidad, ¿cierto que sí? Él sabe que tenemos necesidad. Si lo buscamos a Él, Él se encargará del resto. Entonces, ¿cuál es mi deseo y mi disposición? Buscar al Señor, buscar a Él, estar en intimidad, que Él se encargará del resto. Él que tiene el control de todo, ¿cierto? Muchas veces quiero tener el control uno mismo, pero el control lo tiene que tener. Tenemos que entregarle el control al Señor, porque nosotros queremos manejarlo a nuestra manera, controlarlo a nuestra manera, a nuestra forma, y tenemos que dejar que Él controle nuestra vida de esa manera, ¿cierto? La Biblia nos enseña que toda nuestra confianza debe estar puesta en Dios, ¿cierto? Mi confianza es dejar que Dios sobre en mi vida, no que le ayudemos a Dios, porque somos tan especialistas en ayudarle a Dios. Señor, yo te ayudo. No, Él no necesita ayuda, Él tiene el control. Él sabe cuál es mi necesidad. Entonces tenemos que empezar a despojarnos de aquellas cosas que de pronto nos hacen llevarnos a esos afanes y a esas angustias y no dejar al Dios como que tenga ese primer lugar. Y el primer lugar es cuando a veces de pronto quiero poner por encima mis prioridades que no son las prioridades de Dios. Dios tiene prioridades para mí, Él sí. Pero cuando coloco mis prioridades por encima de las de Dios, pues bueno, funcionan las mías, pero las de Dios no. Y son más especiales las que Dios tiene, porque ese es el lugar que Él quiere ocupar, esos lugares especiales. Jesús nos dice que nuestra prioridad tiene que ser Dios y no los afanes y los compromisos de este mundo, porque a veces queremos hacer muchas cosas, comprometernos a muchas cosas que Dios nos dice. Si somos sinceros, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra vida hoy? ¿Qué lugar le tenemos? De pronto preguntamos, ¿es por encima de mis hijos? ¿Es por encima de mi trabajo? ¿Es por encima aún del servicio de la iglesia? Por encima de todo tiene que estar Dios. Dios tiene que ocupar ese lugar especial. Ese lugar donde Él me va a guiar, me va a llevar a tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué lugar está ocupando Dios en nuestra vida? ¿Realmente le hemos dado ese lugar especial donde realmente contamos con Él? Le decimos a Él que realmente lo que Él está ahí, que cualquier decisión que tomamos, le decimos primero tiene que pasar por el filtro de Dios, primero Dios tiene que decir si es así o si no es así. Entonces Dios nos tiene que llevar cada día más a poder tener ese primer lugar. Y el primer lugar es el primer lugar, ¿cierto? Porque a veces decimos, sí, pero eso no hacemos caso. Sí, pero, porque nos pasa así, en muchas áreas de nuestra vida lo hacemos, pero hay otras áreas que no. Hay áreas que no le decimos, no, esta no, Señor. En esta sí puedes tirar el primer lugar, pero en esta no. De pronto en nuestros sentimientos, en nuestro trabajo, no, ahí no le damos el primer lugar. Entonces tenemos que identificar en qué áreas realmente no le hemos dado ese lugar que Dios le corresponde. Y a Él como le gusta tener ese lugar para que todo sea bajo su dirección y bajo su guianza. Entonces ahí es cuando Dios empieza a hacer ajustes en nuestra vida que a veces no nos gusta. Cuando Dios nos empieza a apretar un poquitico esas tuerquitas, pero no es así, es cuando vienen las pruebas y las dificultades, cuando le hemos dado ese primer lugar, ¿cierto? Entonces, Señor, hasta que Dios nos dice, ¿lo hacemos a mi manera o a tu manera? ¿Cómo lo quieres? Y nos toca decir, Señor, quiero hacerlo a tu manera. Y nos cuesta, nos toca hacerlo. Entonces Dios quiere que tengamos el primer lugar a Dios en cada uno. Y es un desafío que tenemos cada uno de nosotros. Sé que no es fácil, porque muchas veces nuestra condición humana, nuestro corre, nuestro acostumbrar diario, lo quiere hacer a nuestra manera. Y desaprender eso nos cuesta mucho, pero es una disciplina que tenemos que hacer en nuestras áreas de nuestra vida. Dejar que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida, dejarle el control de todo, dejarle que Él obre de esa manera. ¿Listo? Porque si no, estamos desplazando al Señor, ¿cierto? Por nuestros deseos personales. Y eso muy fácilmente. Hoy en día no nos gusta, porque todo aquello nos tiene que costar algo, nos tiene que costar, ¿cierto? Cuando queremos negar, nos cuesta algo. El ajustarnos al Señor y dejarle el primer lugar, hay cosas que yo voy a hacer que no me van a gustar, hay cosas que de pronto me toca negarme, hay cosas que de pronto voy a decir, no. Entonces hay cosas que de pronto necesito empezar a cambiar, porque Él quiere el primer lugar. Entonces me toca negarme a muchas cosas. Veíamos en el grupo de parejas del sábado,
Me encantó, fue un grupo muy bacano. Los invito a los caballeros que no han ido, doña Marlene, no han vuelto a nuestro grupo de parejas, que ha sido muy chévere. Y resulta que hablábamos de nosotros y fue muy duro porque fue una confrontación muy complicada que nos dimos en la parte que a veces no nos gusta como pareja, no nos gusta negarnos. Siempre nos gusta como nos den la razón, siempre nos gusta como que es a mi manera. Entonces, a veces necesitamos negarnos y si en el matrimonio nos negamos, esto no funciona. Si no aprendemos a negarnos en el matrimonio, las cosas no funcionan. Entonces, necesitamos aprender a negarnos, porque eso nos ayudará a exigirnos un poquito más, a exigirnos más. De pronto pensamos, no, es que me la quiere montar, no es que la quiera montar. Es que simplemente necesitamos negarnos para que realmente Dios se manifieste en nuestras vidas. Entonces, Dios nos lleva a eso, ¿listo? Y el tercer punto, debemos poner las cosas en orden. Hay que poner en orden, hay que colocar al Señor en el primer lugar. Hay que darle ese primer amor al Señor, por encima de todo, por encima del amor que le tengamos a nuestro esposo, por encima que le tengamos el amor a nuestros hijos, por encima que le tengamos amor al trabajo, hay que darle primer lugar al Señor, ¿listo? Porque tenemos que ser hombres y mujeres de principios en la palabra del Señor. Como creyentes debemos ser celosos de nuestra vida de santidad, dándole ese lugar a Dios en nuestras relaciones con Él. Tenemos que darle ese tiempo especial, porque muchas veces no le damos ese lugar en nuestro tiempo de nuestro devocional, de estar en intimidad con Él. Necesitamos cada día más para poder tener nuestra vida en orden. En 1 Corintios 10:11 nos dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado ¿de qué? De no caer. ¿Qué nos permite no caernos? Estar en comunión con el Señor. Es una garantía. Si yo no tengo comunión con el Señor, pues es muy difícil que de pronto es más fácil que yo caiga. Si no tengo comunión con el Señor, pues obviamente voy a caer, cualquier cosa me va a desviar, muy fácilmente voy a desviarme del propósito de Dios y no voy a tener la suficiente madurez para enfrentar las situaciones que me llevan adelante. Debemos comprender que como cristianos estamos expuestos a tentaciones, ¿cierto? Y a pruebas. Y el propósito de las pruebas es que a cada día va a crecer. Una prueba nos tiene que hacer crecer. Una esperanza nos debe ayudar a crecer. Si tengo una situación difícil, Dios, ¿qué me está enseñando a través de esta situación? ¿Por qué me pasó tal situación? ¿Qué pasó con tal situación que estoy viviendo? Algo tengo que sacar bueno, ¿cierto? Algo tengo que hacer de una prueba. Señor, aprendí tal cosa, no tengo que de pronto confiarme, necesito aprender de las pruebas para que mi amor sea fortalecido el Señor a través de la situación que estoy viviendo, ¿cierto? Y vemos como muchos héroes de la Biblia fueron testimonio porque vivieron esos momentos de crisis y de pruebas, pero salieron adelante. Y en 1 de Pedro 1, del 6 al 7 nos dice así, así que alegremos de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Las pruebas que nos hacen que somos auténticos. Están siendo probadas de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá muchas alabanzas, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces, las pruebas y las situaciones difíciles me tienen que a fortalecer mi amor por Dios, a saber que Dios tiene el primer lugar. Así, Señor, gracias, Señor, porque eso hace que mi amor sea fortalecido, eso hace que mi vida sea, de pronto tenga esa validez, porque claro, yo aprendí, listo, Señor, ya aprendí, no vuelvo a embarrarla y sigo adelante. Entonces, cada situación que vivamos y en esas dificultades me tiene que ayudar a madurar más. No puedo volver a los mismos errores que antes, ¿cierto? Porque si no, de nada sirvió. Otra vez vendrá otra prueba, otra situación difícil y caeré igual. Entonces, las pruebas me tienen que llevar a fortalecerme en mí, fortalecerme en el Señor, saber que Dios me lleva a ese crecimiento espiritual. La clave es que no nos podemos desviar, ¿cierto? Sabiendo que las prioridades son mi intimidad y mi comunión con Dios a través de las situaciones que yo puedo vivir. Debemos recordar las palabras de Cristo que me dijo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas, ¿cierto? Entonces, el resto va a ser añadido. Cuando nos metemos con Dios, Él hace la obra, Él tiene lo que tiene que hacer, ¿cierto? Y eso hace que nuestro amor, eso tiene que ser una realidad en mi vida, una realidad en mi corazón, que realmente yo confíe en Él, que Dios confíe en lo que Dios está haciendo, que yo
crea que Dios puede hacer la obra en mi vida, pueda crecer en esos deseos, ¿cierto? Es confiar en los planes que Dios tiene para mí. Él tiene los mejores planes para mí, ¿cierto? Los planes de Dios son de bien, los mejores son los de Él, sino los de Él son los que realmente llenan mi vida y llenan mi corazón, ¿cierto? Si en algunas de estas áreas de nuestro amor si hemos visto que de pronto hemos caído en algunas situaciones difíciles en nuestra área, siempre hemos visto que nuestro amor se ha decaído, de pronto hemos visto que de pronto ya las afanes de ese mundo, si hemos visto algo en eso, tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo eso? ¿Por qué estoy sintiendo eso en mi vida? Entonces empecemos a mirar y preguntémosle al Señor por qué está pasando en nuestra vida y empecemos a interrogarnos y a analizarnos nosotros por qué está pasando eso. Y en Apocalipsis 2:5 dice así: mira hasta dónde has caído, vuelve a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepentirás, vendré y quitaré tu candelabro de su hogar entre las iglesias. Nos habla, terminamos con un libro de Apocalipsis exhortándonos. Dice así, ¿cierto? Si no volvemos nuestra mirada al Señor, Él nos quitará. Es una palabra de exhortación. Si no hacemos lo que realmente Dios quiere que hagamos, Él nos va a quitar del lugar. Nos empieza a quitar cositas que de pronto tenemos, porque a veces Dios hace eso. Dios nos quita cosas para realmente veamos lo que Dios quiere para nosotros, en qué estamos cimentados, porque en muchas ocasiones no estamos cimentados en la palabra, sino cimentados en nuestras emociones, en lo que pensamos, en lo que queremos. Y es una advertencia que Dios nos dice: oye, hoy nos está advirtiendo el Señor. Vuelvan a como fue su primer amor, cómo era que me amaban, cómo era que me buscaban, o qué ajustes tengo que hacer en mi vida para realmente centrarme en lo que Dios tiene para mí. Porque o si no, nos quitará, nos cortará, nos quitará de lugares especiales que tenemos, porque somos muy confiados, pues siempre pensamos en nosotros, pensamos en lo que hacemos, en cómo nos movemos, y resulta que no. En muchas ocasiones necesitamos como que esas advertencias en nuestro corazón, y yo pienso que es una palabra de confrontación, pero de esperanza. Porque pienso que la esperanza está en confiar de que Dios nos está sacudiendo o nos quiere que nosotros nos encaminemos a que hagamos ajustes en nuestra vida. Y como Dios nos quiere que realmente caminemos conforme al propósito de Él, conforme al anhelo de Él. Entonces, en muchas ocasiones Dios nos tiene que llamar la atención. Y hoy nos pregunta: ¿cómo está mi amor por Dios? ¿Qué lugar ocupa en mi vida? ¿He hecho ajustes en mi vida? Y Dios nos lleva cada día más a confrontarnos con eso. ¿Cómo estamos, Señor? Señor, ayúdanos a hacer ajustes si de pronto nos falta, si de pronto nos hemos dejado de desviar por cosas que no son, por cosas que de pronto no son lo que Dios quiere, y empezamos a mirar y hacer cosas que realmente no glorifican al Señor. Entonces es una palabra de pronto que nos lleva cada día más a preguntarnos y a reevaluarnos, a hacer cambios y ajustes en nuestra vida para cambiar aquellas cosas que realmente no están con el propósito que Dios quiere. Entonces Dios nos lleva cada día más a llevarnos a esos tiempos especiales. Decirle: Señor, ayúdanos, Dios. Quiero que cerremos nuestros ojos y vamos orando. Señor, ayúdanos a entender, Dios, los planes que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Si en muchas ocasiones nos hemos desviado, Dios, si muchas veces hemos secado tu amor por nuestras actitudes, porque no te hemos creído, porque estamos haciendo cosas que no te agradan, cosas que realmente no te glorifican, y eso ha hecho que nuestro amor sea secado, nuestro amor sea desviado por situaciones, Señor, por personas, Señor, porque le hemos dado lugar a personas que no tienen que tener ese lugar especial. Hoy te pedimos perdón, Dios, porque realmente hoy reconocemos que nos falta, Señor, nos falta tanto volver a ti, Señor, porque se ha secado ese amor, ese fuego que había en nuestro corazón, ese deseo por hacer las cosas de la mejor manera, y les hemos dejado por hacer las cosas de nuestra manera, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser confrontados, ponerte en el lugar que tú quieres, Señor. Hoy queremos quitarnos de ese lugar de comodidad que tenemos, esos lugares de privilegio que tenemos, Señor, y dejarte que tú seas obrando como tú quieras, Señor. Hoy confiamos, Dios, que tu misericordia nos alcanza, Dios, pero que hoy nos recuerda la importancia de darte ese lugar especial, Señor, de que nuestro amor siga con esa pasión, con ese deseo de alimentarlo cada día con nuestra comunión contigo, con nuestra entrega total, Señor. Ayúdanos cada día más a avivarnos ese fuego, Señor, a cada día más a poder tener esa comunión especial contigo, Señor. Quita todas aquellas cosas que de pronto hemos dejado que ocupen ese lugar
de privilegio que tú tienes, que ese es el lugar, Señor, de dar lo mejor de nosotros, Señor. Quita aquellos pensamientos, aquellas actitudes, aquellas formas que hemos traído, que te hemos quitado ese primer lugar, Señor. Hoy queremos decirte, no queremos ser esos hombres y mujeres negligentes, porque como dice la palabra, nos quitarás, Señor, de esos lugares especiales, Señor. Nos quitará aquello que hemos tenido, que es el amor hacia ti, Señor. Porque no queremos sentirnos secos, no queremos sentirnos abandonados, Señor. Porque cuando no estamos a tu lado somos abandonados, no tenemos sentido, no queremos vivir así, Señor. Queremos tener hombres y mujeres que vivan en el fuego y la esencia de tu amor, Señor. Te damos gracias porque hoy nos recuerda la importancia que tú tienes para nosotros, Señor. El lugar que tú quieres ocupar, Señor. Hoy te decimos, queremos que tú ocupes ese lugar. Queremos que tú ocupes ese lugar de privilegio, Señor. Hoy te damos gracias porque hoy nos recuerdas lo importante que es estar, Señor, en esa comunión perfecta contigo, para darte el lugar que te pertenece, para darte ese lugar de privilegio que tú esperas que te demos, Señor. Hoy te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes cada día más, Señor, a vivir de una manera diferente, Señor, a sentir de una manera diferente hacia ti, Señor. Que mi amor sea sincero, sea transparente ante ti, Señor. Que cuando hagamos las cosas, las hagamos realmente porque te amamos, Señor. No por las cosas que hacemos, sino por lo que tú eres en nuestra vida, Señor. Ayúdanos cada día más a avivar ese fuego, Señor, a infundir ese calor para que cada día seamos esos hombres y mujeres, Señor, viviendo de una manera diferente, Señor, con los planes que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.